y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Bien, conociendo a tu candidato, hoy vamos a conocer a un nuevo candidato. No nos causa sorpresa que los jóvenes estén marcando la pauta en estas elecciones 2026. La verdad no nos causa sorpresa porque hace mucho tiempo, del año pasado, vimos marchas juveniles, unas convocatorias masivas que se han dado, principalmente en Lima, ¿no? En todo el Perú se ha dado, pero estamos viendo el terreno de Lima. Y de ahí han salido muchísimos de ellos. Y hoy tenemos justamente en nuestro set, y es un honor para nosotros tenerlo, a uno de los jóvenes que en medio de esa lucha ha conseguido formar un partido político que hoy ya es conocido a nivel nacional. Se trata de Ahora Nación. Vamos a conocerlo. Él es Brian Valentín Delgado, el candidato más joven de Lima. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, Beto, y gusto saludar también a todos que nos acompañan el día de hoy. Es un placer estar aquí y gracias por el espacio. Tú eres el candidato más joven, para que la gente te... ¿Cuántos años tienes, mi querido Brian? Tengo 25 años, hermano. Soy el candidato más joven de Lima Metropolitana, pero nosotros, y justamente eso quiero conversar, nosotros decimos que la madurez política no se relaciona directamente con la edad, sino con lo trajinado, no solo para construir un partido, para hacer política, para postular, sino con toda la historia que uno viene haciendo en la representación estudiantil, dentro de los gremios, participando incluso laboralmente, etcétera, etcétera. Toda la vida de uno tiene presente la política. Sí, efectivamente. Estudiante universitario. Yo soy egresado de la ingeniería industrial. Ya de hecho UNI. también egresé de una maestría en la Católica. Yo soy candidato a MBA. ¿Cómo nació esto de formar el partido político Perú Nación? Ahora Nación. Ahora Nación, perdón. Nace, no es un secreto, lo hemos dicho en repetidas veces, en el contexto en el que se empiezan a movilizar a nivel nacional varios ciudadanos en general, ¿no? Porque no es correcto decir solo universitarios. Es un partido joven, nuevo, ¿no? Sí, claro, porque nacimos a partir de 2022 en ese contexto de convulsión social en el que ya habiendo nosotros también trajinado en la política, porque quien te habla fue dirigente universitario en la época en la que el Congreso inició el secuestro del Estado. Ya muy poco se habla, pero hay que recordar que todo este secuestro de instituciones del Estado empezó cuando el Congreso se empecinó en tumbarse la SUNEDU. Y yo recuerdo incluso en ese entonces salían titulares en los periódicos, etcétera, de las instituciones que caían como piezas de dominó. Y empezaron por la SUNEDU, ¿no? Luego cayó la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, 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 y tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? En ese contexto, nosotros lideramos en Lima la lucha para intentar ponerle un paro a este Congreso que a todas luces ya era un atropello ya contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, contra la educación. Y así fue justamente como entablamos comunicación con otras delegaciones a nivel nacional, federaciones, docentes, rectores. Incluso nosotros acá en Lima organizamos una marcha a la que asistieron los rectores de Arequipa, asistieron delegaciones de Cusco, etcétera, etcétera, etcétera. Fue grande. Y eso fue lo que nos motivó a que cuando se da esta convulsión social tras la salida del ex presidente Castillo y empiezan a ver los asesinatos y nuestros hermanos nos dicen vamos a ir a Lima, por favor nos pueden brindar un espacio donde pasar la noche nada más, se gesta, ¿no?, ese movimiento de estudiantes hacia la Universidad Nacional de Ingeniería que hace pues que Alfonso López Chao, cuando baja a saludarlo, se haga viral y de alguna manera tiene una plataforma para hacer visible su figura. Porque hasta ahí
no se sabía nada. Se sabía que Alfonso López Chao era el rector de la UNI. Claro. Pero más la decisión de ir como candidato presidencial no había hasta ese momento. Porque recordemos que Alfonso López Chao en su momento, por ejemplo, fue director del Banco Central de Reserva, eso fue en el 2006, si mal no recuerdo. Ajá. Pero antes también había participado activamente en lo que fue Izquierda Unida, ¿no? Con Barrantes. En su momento fueron muy cercanos e incluso desde antes él había tenido participación en la política tratando de formar lo que afortunadamente ahora tenemos, ¿no? Que es un partido que conglomera a su alrededor líderes de la academia, valgan decir rectores y rectores, dirigentes universitarios, docentes, etcétera, trabajadores, ¿no? Como lo es por ejemplo Lucho Villanueva de la Federación de Construcción Civil, etcétera, y también, lo más importante, líderes independientes de la sociedad civil de todas las regiones para constituir un partido. Porque hemos escuchado siempre hablar a Alfonso López Chao decir: yo estoy aquí gracias a los jóvenes. Siempre agradeció a ustedes, ¿no? Les dijo, este es un partido creado por jóvenes. Así es. Y quien te habla, en particular, en su momento como dirigente estudiantil, tener ese apoyo de tu autoridad, ¿no? O sea, en un momento, como te digo, estimado Beto, en el que estábamos combatiendo el intento de secuestro del Estado, en el que nosotros mismos en nuestra quizás inexperiencia enfrentando toda esa maquinaria, nos preguntábamos si de verdad el Estado pues estaba olvidado, si la ciudadanía ya no le importaba lo que estaba pasando con las instituciones. ¿Qué se preguntaban ustedes en ese momento? Primero, ¿qué hacemos? Exactamente, porque la responsabilidad que uno carga es enorme, ¿no? Mira, nosotros en ese contexto levantamos 3 banderas principales. Primero, no era defensa a la SUNEDU como institución por se, porque yo mismo he sido crítico bastantes veces de su actuación, ¿no? Pero era la defensa a una entidad que tuviera un rol regulador, un rol rector sobre las universidades y sobre su actuar. Porque muchos de nosotros que hemos cursado la instancia universitaria sabemos que hay muchas cosas que se tienen que denunciar irregular, porque hay excesos. Claro. ¿No? La defensa a ese rol de una institución que en este caso era la SUNEDU. Segundo, la no proliferación con un sentido mercantilista de universidades y de carreras que lo único que hacen es engañar, lamentablemente es así, engañar a los jóvenes peruanos para que luego cuando salen al mercado laboral encuentren pues oportunidades precarias de empleo, ¿no? O en muchos casos ni siquiera las encuentren y terminen haciendo cualquier otro oficio menos para aquel por el que estudiaron, ¿no? Y tercero, la educación sexual integral, que nosotros en su momento defendimos como bandera y ahora vemos, por ejemplo, las consecuencias con este contexto de lo que ha pasado, consecuencias de lo que se han tumbado, de lo que han traído abajo estos congresistas, ¿no? Y ahora la historia, el tiempo nos da la razón. 2 años, 3 años han pasado desde esa ley de falsa autonomía, más de 3.000 carreras nuevas se han creado. La universidad, esta UTP de los bancos, 3 nuevas filiales, más de 100 carreras. Nuevas universidades que lo único que han hecho es cambiarse de nombre para obtener nuevamente su licenciamiento. ¿Qué haría, por ejemplo, el señor Pepe Luna si llega a la presidencia? ¿Le va a poner un cuarto, quinto piso a Palacio de Gobierno, una fachada nada más? ¿Qué va a hacer el señor Acuña si llega al gobierno? ¿Qué van a hacer cualquiera de estos otros partidos, de otros candidatos si llegan al gobierno? Si ya hemos visto lo que han hecho. Han mercantilizado la educación, se han tirado abajo las instituciones. Eso me pregunto yo. Queremos ahora que se repita, que se vuelva en macro, queremos darle todo el poder para que sigan haciendo con el Estado negocio. Pero ahora, ¿cómo van a ser ustedes, jóvenes, si, por ejemplo, los actuales congresistas que quieren reelegirse y mucha gente ya experimentada en política, dicen, bueno, hay que elegir a gente con experiencia. Correcto. ¿No? Con experiencia, gente que tenga una carrera, que quiera hacer algo diferente. Correcto. Pero ven en los jóvenes como que una contradicción. Una resistencia ahí. No, los jóvenes no, por favor, los jóvenes no. Ahí nomás que estén los jóvenes, queremos mantenerlos ahí. Ustedes, en esta lucha constante, ¿cómo enfrentan esta situación, estos ataques que han recibido? Seguramente les tildan de muchos colores también a ustedes. Sí, claro. Imaginamos. Mira, como te decía cuando conversábamos, yo creo, porque lo he visto en la práctica, que la madurez política no es directamente proporcional a la edad. Yo he visto personas de mucha edad, con muchos años en política, que no tienen ese espíritu de apertura para construir o sacrificar algunas cosas personales en pro de un proyecto mayor. Y viceversa. He visto muchos jóvenes
incluso contemporáneos míos, jóvenes que todavía están en las universidades, en las aulas, que tienen una apertura inmensa y un talento, un potencial enorme para hacer política. Lo que nosotros decimos en Ahora Nación es, no escuchen nuestras palabras, porque hablar bonito cualquiera puede, con un poco de práctica. Decimos, vean nuestras manos, vean nuestra forma de hacer política, ¿no? Porque muchos se nos ha acusado, a los jóvenes sobre todo, porque somos la dirigencia de Ahora Nación, de que somos un partido que busca negociar con la política y que nos han tildado de todo. Los que son de una izquierda más radical nos dicen que somos apristas o que somos financiados por mineras o que tenemos financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que son de una derecha también más radical, recalcitrante, nos dicen que somos la clásica, terrucos, extremistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sienten ustedes ante estos calificativos? Yo creo que justamente responde a esta coyuntura en la que la ciudadanía está, en la que hay toda una desconfianza hacia los partidos políticos ya tradicionales que vienen de larga data demostrando cómo es la forma de hacer política en el Perú. Pero creo que eso ya se está superando, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle gestos. La ciudadanía necesita gestos. Por eso decimos, no escuchen las palabras, vean las manos. Ahora Nación, cuando nació todavía como proyecto, cuando estábamos en ese trabajo de reclutar afiliaciones, recibimos muchas propuestas, acercamientos de los partidos que actualmente claro, que actualmente tienen prestigio, que tienen nombre, etcétera, que están posicionados, ¿no? Y nos decían, ya ven con tu logo, ven, mejor dicho, ven con tu candidato, ven con tus cuadros, etcétera, pero sí, postula con mi nombre, postula con mi logo, porque yo estoy posicionado, ¿no? ¿Eso qué es? En la práctica es un vientre de alquiler. Si nuestro objetivo, por ejemplo, hubiera sido netamente una candidatura o un pequeño grupo de candidaturas, Ahora Nación no existiría. ¿Por qué no, digamos, en ese momento no pensaron en una figura joven como candidato presidencial? No, porque el mérito y el peso político que tiene Alfonso López Chao, yo creo que es justamente el motor que ha movilizado a todas estas masas, ¿no? A los líderes, a los dirigentes, etcétera, y a la ciudadanía en general, a que se conglomeren alrededor de un proyecto diferente. ¿Tú crees que Alfonso López Chao ha podido conglomerar, ha podido juntar, ha podido llegar a esa gran masa de estudiantes? Claro que sí. Y la prueba, modestia aparte. Yo he sido en la uni 4 años de mis 5 años como universitario dirigente. Con nosotros están los expresidentes de la Federación Universitaria del Cusco. Están los ex dirigentes de la Federación Universitaria de la UNSA en Arequipa, están los ex dirigentes de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, están ex dirigentes y dirigentes actuales, incluido también el rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú y muchos otros rectores en Ayacucho, en todas las regiones, en Cajamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Nación es el partido de la universidad y no lo decimos solo de la boca para afuera, nuestras acciones y nuestros cuadros reflejan, y es más, y es la bandera personal de quien te habla por la lucha que he iniciado en su momento en el 2022 contra estas mafias del gobierno. Ahora Nación quiere poner la educación como motor del desarrollo del país y es el compromiso nuestro como partido que nace de las universidades ponerle especial énfasis a la educación para salir de toda esta podredumbre. Lo que podríamos calificar como que del aula a la política, de la política al poder. Y de la protesta a la propuesta. De la Muy bien. Bueno, ¿y qué lleva Brian Valentín como propuesta a la próxima Cámara de Diputados? Principalmente, estimado Beto, que es necesario entender en la ciudadanía que existen brechas muy amplias. Quien te habla es un joven huancaíno. Yo terminé toda mi secundaria allá en Huancayo y llegué a Lima para seguir estudios universitarios, como muchos otros jóvenes y muchas otras personas a nivel nacional. Claro, eso se da. ¿Y por qué se da? Porque existen brechas, lamentablemente incluso en las regiones que están más cerca a Lima, que hacen pues que un proyecto de vida próspero, un proyecto de vida con más oportunidades, sea más difícil de alcanzar si estás fuera de la capital. Ese centralismo el que tanto nos quejamos. El centralismo que y en la educación se vive con mucha intensidad. Entonces tenemos que hacer un trabajo articulado, ejecutivo, legislativo, y qué bueno que en este año coincidan la elección de los gobiernos locales para hacer ese trabajo en conjunto y darle más atención a la educación, desde el ejecutivo con lo que es la inversión, de nuestro lado, por ejemplo, con la revisión a la ley anual de presupuesto, pero también entendiendo que no se puede gobernar de espalda a la gente. Y esa gente necesita saber qué es lo que pasa en su país para hacer ejercicio de su derecho de fiscalización. No podemos permitir, por ejemplo, que estas universidades proliferen
¿no? Y sigan brindando de manera irresponsable servicios a nuestros jóvenes, que lo que hacen es, ante esas deficiencias que tienen para acceder a educación de calidad, y buscan una oferta quizás un poco más accesible en lo económico principalmente, que cuando salen al mercado laboral se van a encontrar pues con condiciones deplorables, subempleo, bajos salarios, condiciones de casi explotación, etcétera, y sobre todo con una impunidad terrible. Yo en lo personal propongo que es de vital importancia sacar un proyecto de ley, una ley de moratoria para impedir que sigan proliferando nuevas carreras. Actualmente, Beto, se enseña medicina humana de manera virtual, ingenierías de manera virtual, se crean carreras, coge una palabra bonita, pone ingeniería adelante y es una nueva carrera. Esas cosas no pueden proliferar. Obviamente tampoco vamos a ser tan radicales de decir, ¿sabes qué? Se revierte todo, borrón y cuenta nueva. Pero tenemos que fortalecer ya no solo una SUNEDU, necesitamos una entidad que se encargue de fiscalizar toda la educación superior, técnica y universitaria. ¿Qué calificativo le pondrías a este Congreso que ya está en la parte final? Yo creo que es una vergüenza y es una desgracia que refleja justamente el grado en el que estamos actualmente como política en el país. Si tendrías que sacar a uno, escoger a uno de los congresistas, ¿escogerías a alguien o ninguno? ¿Para rescatar o para mandarlo a la hoguera? No, mira. Ninguno merece. Yo creo que hay puntualmente algunos casos que rescatar, y justamente hay acercamientos con Ahora Nación, pero el grueso de los congresistas y sobre todo de los partidos que están en carrera, incluso de los que son nuevos entre comillas, porque hay partidos que son nuevos en el papel, pero en la práctica, por los cuadros que llevan y por la política que han hecho en los años últimos, son más de lo mismo, ¿no? Por favor, el señor Carlos Álvarez, los señores Molinelli, etcétera, etcétera, o sea, son el continuismo, como joven, con nuevo nombre. Como joven, ¿qué opinas de Rafael López Aliaga? Yo creo que el señor tiene unas contradicciones muy fuertes que le impiden mirar de manera completa el país. No podemos pensar que el país es San Isidro, no podemos pensar que el país es Miraflores. No puedo yo, en un contexto de crisis en el que gana un candidato opositor, pedir que el dólar se suba a 6 soles, pues, para que la gente sufra, para que vean lo que es, ¿no? No puedo pedir descaradamente que ante una marcha los policías vayan y disparen a la cabeza, pues. ¿Y por qué crees que los jóvenes le dan su apoyo? Tiene mucha ascendencia con los jóvenes, López Aliaga. No, en lo personal hay estrategias en política, claro que sí, ¿no? Pero lo que necesitamos nosotros es hacer ese trabajo de docencia con la ciudadanía, para enseñarles, no necesariamente a que simpaticen con uno, ¿no? Pero sí a que tengan pensamiento crítico, para que cuando escuchen las tonterías que dice este señor, por ejemplo, López Aliaga, que si les dijera, por ejemplo, el señor Castillo, ya toda la prensa estaría contra él, ¿no? Porque es un tema quizás, no sé, de discriminación o de percepción, pero las mismas tonterías que en su momento parecía escucharse de Castillo, las dice el señor López Aliaga. Que las chuchupes, que... Sí. Aquí estamos revisando la encuesta que acaba de sacar Ipsos. Está arriba de Alfonso López Chau, está Carlos Álvarez, está Vizcarra, está Acuña, está Keiko y está López Aliaga. Bueno, mira, nosotros hemos conversado con varios encuestadores y la verdad es que... ¿Refleja la realidad esta encuesta? La ciudadanía tiene que tener un poco también del contexto, porque mucha gente dice, no, oye, encuestas, yo a cada rato escucho encuestas, pero nunca me han encuestado. Los requisitos para esas encuestas son bastante sencillos, ¿no? Con que tengas una muestra de 1000 personas, en por lo menos creo que 3 regiones, tiene que ser norte, sur, cosas así, ya es válida para hacer un muestreo estadístico, ¿no? Y se publica, etcétera. Pero no es representativo, pues, en la práctica, ¿no? Ustedes están en la calle, ¿qué sienten en la calle? Primero, ante los otros partidos, ¿no? Uno va, por ejemplo, a una actividad, a un mercado, a una comunidad de la zona periférica de Lima, etcétera. El volanteo, la gente te lo recibe muy bien, te agradece, incluso te dicen, joven, pucha, te invito un postrecito, cosas así, ¿no? Y por lo contrario, cuando ves en el mercado, porque ahora ya todos están en campaña, la gente recibe un volante, no sé, pues de Podemos, de los fujimoristas, etcétera, lo vota, ¿no? O incluso algunos ya reciben porque la necesidad siempre va a existir,
Pero en la conciencia, el elector peruano está muy molesto, porque es consciente, y eso no lo podemos perder. El electorado peruano todavía es consciente del daño que se está haciendo, porque lo viven día a día. ¿Cómo es posible que salga una ley justo cuando están en proceso judicial los fujimoristas? Por ejemplo, el señor Kenji Fujimori, por el que se modificó la ley y ahora la prisión efectiva se hace a partir de los 5 años, cuando una sentencia es de 5 años. ¿Cómo es posible que están en pleno proceso el juicio de del caso Cócteles y se bajan abajo, se tiran abajo la tipificación de organización criminal para los partidos políticos? ¿Cómo? O sea, esas cosas la ciudadanía lo ve y no podemos ser ajenos a que el rechazo es contundente. El señor López Aliaga ha estado por el sur, en evento a puerta cerrada, una de sus militantes se ha tenido que disfrazar para simular que es simpatizante de la zona y darle la mano, estrecharle y darle el saludo, etcétera, ¿no? El señor Philly Butters hace tiempo fue votado a pedrazos, a huevazos, a baldazos de agua, etcétera, de Juliaca. ¿Qué otro candidato, por ejemplo, puede darse el lujo de ir al sur, no? Los retamos a que vayan al sur. López Chao estuvo en Juliaca. Claro, estuvimos en Juliaca en el lanzamiento, en un evento a plaza pública, abierto, evento abierto. Y, modestia aparte, la ciudadanía, siempre que hemos estado en Puno, cualquier ciudad del interior del país, no me gusta esa frase, pero para que se entienda, ¿no? En las regiones siempre nos han recibido de una manera muy cálida, ¿no? Bueno. No solo los comités, la ciudadanía en general. Bueno, hay mucho de qué hablar, espero que no sea la primera ni la última vez que nos visites. Con todo gusto, Beto. Hay muchísimas cosas que hablar, la campaña está ya calentando, ya estamos 2 meses y un día creo de la elección general. 60 días. Sí, y esperamos que les vaya muy bien. Gracias. Y Beto. a todo tu equipo, a todos. Lo importante es que la ciudadanía se entere qué es lo que proponen los candidatos y los vaya conociendo poco a poco, porque son rostros nuevos, es la primera vez que participas activamente en un partido político, ¿verdad? Claro, yo fundé Ahora Nación. Eso. Antes no habías participado en ningún, no te has afiliado en ninguno partido. No. Bien, entonces te vamos a dejar en libertad, Brian, preséntate ante el público, ante tus votantes, comprométase usted ante ellos, esta es su cámara. Muchas gracias, Beto. Quien les habla es un joven que, al igual que muchos otros ciudadanos de Lima, llegó en busca de mejores oportunidades. Yo soy huancaíno de nacimiento y pude ingresar después de mucho esfuerzo y mucho apoyo de mis familiares y varios amigos a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí vi justamente ese malestar que en macro también vive el país, porque la educación está abandonada y nos quieren mentir diciendo que la gente se preocupa por la educación. No podemos esperar cosas diferentes de quienes vienen siendo parte del problema. Ahora Nación nace de las universidades y tiene un compromiso real, porque nuestros cuadros nacen de la universidad, tiene un compromiso real con la educación. Y si en esta ocasión, en estas elecciones que son muy importantes, quieren apoyarnos, nosotros vamos a estar humildemente muy agradecidos de que marquen los 5 cascos y en la 4ª columna para diputados puedan escribir el número 7 de su servidor. Muchas gracias. Gracias, Brian. Brian Valentín Delgado, candidato más joven de Lima, con el número 7 por el partido Ahora Nación. Tenemos que ir a un corte comercial. Seguimos con nuestra secuencia conociendo a tus candidatos. Para ustedes, amigos televidentes en todo el territorio nacional. Volvemos en un ratito.